Estamos en el mes de las fiestas patrias. Como ciudadanos lo celebramos, obviamente. Algunos lo celebran excesivamente, pero lo importante es celebrar. Y como cristianos, como evangélicos, como protestantes, como usted quiera llamarlo, celebramos el mes de la Biblia. Y vamos a conversar sobre eso en un contacto vía Zoom con nuestra profe de historia, con Jimena Prado. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, hola Joaquín, muy buenos días. Un soleado y hermoso día acá en Valparaíso. Hacía Qué falta, ¿eh? rico, el Sí, hace paraíso. ¿Cómo estás, falta. Jimena? Bien, 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 gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo va a pasar el 18? Que ya es la otra semana, en 2 semanas más. Oye, es que sabes que estoy impactada porque como que se me vino encima, como que costó pasar agosto, hay que decirlo. Sí, hay que Y, decirlo. y en un par de semanas ya hay fiestas patrias. ¿En qué momento? Hoy sí, fue todo muy rápido, ¿cierto? Sí, fue Sí, demasiado. impresionantemente rápido. No estaba preparada espiritualmente para esto. ¿Y lo va a pasar con la familia? ¿Cómo lo va a pasar? Esa es la idea. Hay harto, ¿cómo se llama? Como estos eventos de las escuelas, así que por ahí harta sociabilidad escolar. Así Qué que es que rico. no me preparé, de verdad que me sorprendió este año. Usted estaba en enero, febrero descansando, entró en marzo al trabajo, al mundo laboral, estudiantil de los chicos y de la nada, septiembre. Sí, Jimena, encima el virus, los virus ahí del invierno, así que necesito procesar esta situación. ¿Se entiende? exacto. Jimena, antes de entrar de lleno con el mes de la Biblia, también en Valparaíso y todos los evangélicos protestantes celebran una fecha importante este 12 de septiembre, porque se cumplen 114 años, si no me equivoco, del avivamiento de 1909 que ocurrió allá en Valparaíso. ¿Estoy en lo correcto? Oye, ahí de nuevo me sorprendió usted con la fecha. Es que, ¿sabes qué? Yo confieso que La pillé, con la el tema pillé. de números, ahí me muero. Ah, no entendemos. Pero tiene sentido, tiene Nos sentido. entendemos, Jimena. Sí, Yo en soy igual. septiembre. Es una fecha histórica para el pueblo pentecostal, para el pueblo cristiano. Así que ojalá que podamos conversar en profundidad acerca de eso en estos días. Bien, nos vamos de lleno con el mes de la Biblia aquí en septiembre. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia, Jimena? Ya, excelente pregunta. Ahí sí estaba preparada para esto. Es porque efectivamente en un septiembre, pero de 20 de septiembre, aquí tenía el dato, estuvimos estudiando por usted, pero de 1569 se publicó la impresión de la Biblia en español, o por lo menos se concluyó y de ahí se comenzó el proceso de publicación con Mm, qué apoyazo tiene, no sé, tan ¿no es cierto?, de la famosa Biblia. de los. Sí, no porque uno se lo escribió, por supuesto, ¿no? Sino Claro. porque, como muy bien salía ahí, tenía en la portada estos citos que estaban, ¿no es cierto?, sacando la miel, que por Mm, supuesto representa la palabra, ¿no es cierto? Una metáfora de cómo nos aproximamos a la palabra de Dios, que de hecho mm. Estamos teniendo unos problemas técnicos con la profe. La verdad que el Zoom a veces juega una mala pasada la señal, pero Así recordar es. que este mes de septiembre se celebra que se termina de traducir la Biblia al español. Las traducciones nunca fueron igual fidedignas por el cambio de lenguaje, por el cambio de lengua, por el cambio Exacto. de traducciones. Profe, la tenemos de nuevo. uy, Volvió. sorry, ¿Volvió? yo estaba hablando, dándolo todo Sí, ahí. Usted estaba súper emocionada. Dijo, uy, aquí estoy, pero súper bien. quedamos en el oso, No. quedamos en el oso. Ah, ya, que representa entonces este trocito que está comiendo ahí de la miel, que básicamente representa la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que Claro. se presenta muchas veces como más dulce que la miel. Mm, Entonces ahí, esto es bien importante porque ahí, como estaba diciendo cuando se cayó el internet, si cuadramos la fecha, estamos diciendo que esto fue un 26 de septiembre, pero de 1569, es decir, ya había comenzado en 1517, unos años antes, la Reforma Protestante, mm, y costó muchísimo que llegara a lugares de habla española porque, por supuesto, estaban bajo dominio de esta monarquía española que era mm. profundamente católica, apostólica, romana, con todas las limitaciones que eso implica para el acceso a las escrituras. Recordemos que uno de los fundamentos de la Reforma Protestante es la Exacto. sola escritura Así es. y slash libre examen Sí. de las fuentes. Esto es como un lenguaje muy de historiador, pero en el fondo de que cada persona tenía que
conocer su fe desde la fuente misma, que es la Biblia. Entonces, la consecuencia lógica de esto es publiquemos la Biblia en los idiomas de las personas. Y ahí es donde Lutero hace esta famosa traducción. Así es. Y de ahí, en el caso de Casiodoro y Cipriano, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, hacen este tremendo trabajo junto con otros. Lo que pasa es que ellos son los más destacados. Bueno, de Valera, por eso también está la Reina Valera, ahí aparece. Exactamente, ahí es súper entretenido porque uno de repente ve estas cosas y se empieza a hacer las preguntas. ¿Por qué Sí. la Biblia de Casiodoro? ¿Por qué sale Cipriano? Sí. Yo me acuerdo que alguna vez yo quise tener perrito y muy nerd de mi parte, yo le voy a poner Cipriano y Casiodoro en homenaje a ellos dos, ¿no es cierto? Porque son traductores, revisores y de ahí sobre este fundamento se van haciendo otras posteriores revisiones de la Biblia, pero en el fondo ellos son la punta de lanza para lograr tener acceso Así a es. esto que en su tiempo es súper revolucionario y uno de repente no alcanza a sopesar el impacto que esto tuvo en las personas de la época. Nosotros ahora literalmente lo tenemos en la palma de nuestra mano, la Así es. Biblia, pero en esta época no hay dispositivos y tener un libro era muy caro. Sí, sobre eso mismo, antes de que se creara esta gran noticia Biblia del Oso, antes de eso, ¿cómo podía uno acceder a la Biblia, al Nuevo y al Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. El tema es que no podía acceder, básicamente. Wow. Ahí, de nuevo me fui. No, No, te seguimos estamos escuchando, estamos contigo. Ah, ya. Ay, que preocupada. Bueno, no podías acceder. Primero porque estaba en un lenguaje que no era el tuyo, que era el latín. Segundo porque efectivamente, también porque es importante esto, porque se imprime. Está este maravilloso invento revolucionario que es la imprenta y por lo tanto se puede poner en un soporte en el papel. Antes, ¿cómo usted se podía aproximar? Básicamente por el sermón del cura o del pastor, ya cuando empieza la reforma protestante, pero el objeto en sí mismo no era accesible. ¿Y cómo lo hacías tú? Con pequeños tratados o mirando los vitrales, pinturas, entre otros, porque también había un limitado acceso a la educación, al aprender a leer y escribir. Entonces era muy difícil y de verdad que uno dice que impresionante la misericordia de Dios al final, porque pasaron una gran cantidad de años en el cual el texto no está accesible. Por eso ahí uno entiende todos estos rituales y todas estas supersticiones que se van generando previo a la reforma. Entonces, básicamente dependías de la capacidad de explicación que tenía o el sacerdote o el pastor, hasta que el papel se hace mucho más accesible, el idioma también, y por lo tanto el soporte mismo, que es el libro, puede ser ya más masivo. Exacto. Jimena, te quería consultar acerca de cómo se fue conformando la Biblia que tenemos hoy, porque muchos piensan que la Biblia siempre fue así y no es así. Antes no habían capítulos, antes no habían versículos, antes solo se buscaba el libro y uno lo leía de corrido, ¿no? Claro, es una pregunta que da como para bien largo, pero que es un proceso histórico de larga data, en el cual ahí nos metemos como en toda la historia de la bibliología, que es por ejemplo la formación del canon. Ahí, Exacto. oye, ojo, hay un mito que es pero demasiado falso, disculpen la expresión, pero es chanta, ¿Ya? que en el fondo, que en el Concilio de Nicea, donde ya se formaliza el canon, hay un mito que dice que como que no sabían qué hacer, así como tan desesperados, cuál es el libro sí, cuál es el libro no, y como que ya lo ponen todos juntos arriba de una mesa y le pegan una patada a la mesa y en el fondo los que resistieron el golpe y no se cayeron formaron el canon. Eso es totalmente falso, no tiene ningún asidero, sino que lo que hace el Concilio de Nicea es reconocer lo que ya se estaba haciendo hace rato. Ya el Concilio de Nicea 325 después de Cristo, o sea, ya había pasado harto tiempo. Sí, mucho Entonces tiempo. ahí ya, sí, pues mucha agua bajo el puente, y era como un consenso, en el fondo se pone por escrito, se formaliza. A ver, y de ahí cómo se hace, habían criterios que tenían que ver con la inspiración, con la autoridad también. Es interesante, si ustedes se fijan, si ustedes han leído por lo menos una vez en la vida la Biblia, y ojalá siempre, o una vez al año, idealmente, se dan cuenta que es coherente internamente. Como Sí. que uno puede hacer una armonía. No sé si han visto esta ilustración de las referencias cruzadas que hay Sí. entre la Biblia. ¿La han visto? Sí, Es yo genial sí, eso. he visto, es impresionante. Es impresionante, Sí. es impresionante. Y pasa lo mismo con la patrística, que es la literatura antigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es coherente en sí misma, que eso era un gran criterio. Y de ahí lo que Joaquín decía, el tema de los capítulos y versículos, es bastante más antiguo de lo que parece, solo que se sistematiza de otra manera, a través de los siglos, a través de personas que se dedicaban a eso y que ya en los tiempos de la Reforma básicamente arreglaban su vida.
Exacto. Wow. Y con respecto a las referencias cruzadas de la Biblia, 63.778 referencias cruzadas en la Biblia, un número no menor a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, a lo largo de Génesis y Apocalipsis. Y hay que, obviamente que hay que contar con que fue escrita por diferentes autores. O sea, claramente hay uno solo que es el Espíritu Santo, pero en diferentes épocas, en diferentes situaciones, en diferentes países fueron escritas. O sea, y que todas tengan coherencia es porque hay un solo autor real que es el Espíritu Santo. Claro, ahí nos podemos poner como en todo el análisis ya más profundo del Sí. asunto. Y también a propósito, y de hecho, otro dato a propósito de que no solo la coherencia interna, sino también externa. Si tú tomas todos los padres de la iglesia, la patrística, los apologetas, puedes reconstruir casi el 99,9% del texto Wow. del Nuevo Testamento y eventualmente después del Antiguo Testamento. O sea, es un libro que es un milagro en sí mismo, Sí. y también la conservación, porque sufrió persecución, el Exacto. mismo Casiodoro y Cipriano lo pasaron pésimo, Lutero ni hablar. Entonces, Mm. es realmente uno de los portentos que tiene la historia de la humanidad. Sí, no, es muy poderoso. Hace poquito hablaste sobre traducciones, Sí. ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que dijeron ya, cuántas traducciones necesitamos? Ya comencemos a trabajar. ¿Cómo fue ese proceso? Ahí de nuevo es una respuesta que podría ser infinita, ¿no es cierto? Bastante más larga. Tenemos lo básico que es el Antiguo Testamento, que está en hebreo, pero hay unos pedacitos, ¿no es cierto?, cortitos de arameo. En el caso del Nuevo Testamento estaba escrito en el griego común. Esto es muy interesante, que es como el inglés de la época, ¿no es cierto? Y también otros pedacitos cortitos, ¿no es cierto?, en otros idiomas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para su época estaba clarito, todos lo entendían, porque era como el idioma universal, independiente de donde tú vivieras. ¿Qué es lo que pasa? Estos manuscritos se conservaron, y ahí, ojo con esto, hay otro prejuicio. No sé si ustedes le dijeron en el colegio, es que la Edad Media es una edad oscura, alguna que era como Sí, clásico. sí me lo Y no era dijeron. tan, se lo dijeron, po, ¿no es cierto? Pero no era tan oscura, porque en el fondo consideremos que hubieron invasiones bárbaras, Sí. consideremos que hubo guerras internas, consideremos que hubo invasiones, entre otras cosas, y perfectamente en los manuscritos griegos y entre otros antiguos, que habían por ahí dispersos, básicamente son conservados los monasterios, que eran el lugar que no era atacado. Entonces, de ahí, de estar conservados en los monasterios de distintas partes de Europa, Oriental y Medio Oriente, ¿no es cierto?, y Central, pasa, sobreviven a la Edad Media, están como en... Yo siempre me gusta esta metáfora, como con la llave puesta, hasta que llegan los tiempos de la Reforma, y antes de eso, los humanistas que dicen el griego ya pasó, y aquí se había formado el español, el francés, el alemán, y dicen, ¿cómo vamos a seguir estudiando esto si no lo pasamos a nuestro idioma? Y ahí es donde viene el trabajo de traducción e interpretación, y también de buscar las palabras precisas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando escuchan traducciones simultáneas, de repente, cuando uno entiende el otro idioma, dice, uy, podría haber traducido esta otra palabra. Y ese es el mismo trabajo que se van haciendo Mm. los traductores / intérpretes, de ver la palabra y qué otra palabra en el idioma que estoy pasándolo podría ser el equivalente o explicarse mejor sin pasar a llevar la intención original del autor. Y aquí de nuevo un trabajo de Sí, intelectualidad y también de oración, yo creo, y ayuno, porque no es menor, pues hay que respetar claro. el idioma original y el contexto. Así Exacto. es. Ese es el llamado a todos los expositores y expositoras también de la Biblia, que es un trabajo obviamente que va relacionado con la teología, porque es un estudio sistemático de la palabra, y eso conlleva a ir al idioma original, a las traducciones originales del texto. Por eso hay muchas malinterpretaciones de la Biblia. Exactamente, y eso es otro enroque que podemos hacer acá con la Reforma Protestante, que Mm. plantea el famoso método gramático histórico. ¿Qué significa esto? Ver la palabra, pero también ver lo que rodea la palabra, incluyendo costumbres. Ahora, eso no significa que cambiemos lo que dice porque la otra persona no lo conoce. Por ejemplo, está la clásica historia de los traductores que han trabajado para, por ejemplo, lugares donde no nieva o donde no hay miel. Un ejemplo, un clásico. Pero en Exacto. el fondo yo no voy a cambiar la palabra por eso, sino que el que después
use el texto para explicarlo, va a tener que darse la vuelta larga. No sé si se entiende. Sí. Entonces, por eso los historiadores tenemos como harto trabajo en esto. Como a mí me gusta escribir artículos que explican, por ejemplo, una vez escribí un artículo sobre qué significaba el beso, el ósculo en la Ya. antigüedad. Por ahí anda dando vueltas y se lo googlea, el ósculo del tiempo de la época romana, y tiene una profundidad impresionante y así. Pues entonces, cuando uno hace este viaje, te invita lo gramático y lo histórico, de verdad que ves como la Biblia y en general lo que pasa como en HD, 4K, en todas esas cosas que pasan ahora en la actualidad. Sí. Oh, qué hermoso estudiar la Biblia de esa manera. Yo estaba pero como niña chica escuchándote, porque me traía muchos recuerdos a cuando uno escucha a una persona más grande en todo este mundo y te habla pero con peras y manzanas, porque explicas muy bien. Explicas demasiado bien, fue muy genial. Yo tengo una pregunta, ¿tú sabes si existe todavía la Biblia del oso? Si todavía está como con su carátula. Sí, existe por ahí, en museos que por supuesto que no están acá, y hay alguna, pero esta, sí, yo lo compraría de verdad solo por darme un gusto. Hay Sí. reproducciones de la Biblia del oso que ustedes pueden comprar en la Sociedad Bíblica. Por supuesto, Wow. no un módico precio, pero sí, y Obvio el que no. original por ahí anda dando vueltas. Sí, me encantaría conocerla, me encantaría verla porque voy a entender de que fue la primera Biblia, porque claro, hoy día yo tengo la Reina Valera del 60, pero es la que compré en el año 2001, me la regalaron mis papás y era la típica de mezclilla, no sé si recuerdas una Biblia de mezclilla que había chiquitita. Sí, Esa sí, tengo ¿cómo yo. olvidarla? Es que fue un clásico, fue pero un boom, recuerdo, porque era la primera vez que estaban sacando una Biblia tan juvenil. Onda, yo recuerdo que antes todas las Biblias eran del mismo porte, del mismo estilo, todas eran iguales. Y recuerdo que la de mezclilla fue de las primeras juveniles, entre comillas, que hubieron. Y todos mis compañeros del colegio cristiano que iba cuando era más chiquititas, todas teníamos la misma Biblia. Entonces, tengo esa claro, como, ya, si esta fue la primera de tal año, pero tener en tus manos la Biblia de los es como, wow, esto es otra cosa, es impresionante. Oye, sin ánimo de hacer presión, nada, pero después me comunicaré con producción. Hay un hermano allá en Santiago que tiene una colección de Biblias y tiene unas muy, muy antiguas. Después me comunico Ya. ahí con el jefe, Sí, que sí, él sí, podría sí. llevarles una exposición. Tiene unas, pero así, más antiguas que todos ustedes juntos, y nosotros, y yo, y los que están más allá. Salió Pero nota. así, espectacular. Salió Es una nota. experiencia. ¡Ay, qué Ahora, genial! ojo con esto, me acordaste que, no sé si te pasaba, pero yo leía La Reina Valera 60 y tenía que tener un diccionario al lado. Sí, Ay, Entonces, sí, ¿qué es el lo que pasa? glosario. Está Sí. lo que se llama también las paráfrasis, que Mm. respetan la intención y el contexto y todo pero lo ponen en un lenguaje mucho más actual. Por ejemplo, nosotros acá, yo tengo una hija de 8 y otra de 2 años y algo, y por supuesto que si hacemos los devocionales con la del 60, pero me demoraría más Sí, de lo po. que aún me demoro, y usamos estas paráfrasis, por ejemplo, la nueva traducción viviente, Sí. la Biblia con lenguaje actual, que eso me encanta mucho, Sí. y así, súper cómoda, que más encima lo dividen en lecturas. Entonces, Sí. de verdad, Casiodoro estaría demasiado feliz, y Jerónimo, Sí. que básicamente es el que hace la traducción del latín al otro Sí. idioma, ¿no es cierto? De cómo hemos progresado en la vida. Pues, y ahora, de Sí. verdad, que la excusa de falta de tiempo, ni recursos, ni diccionario, está Exacto. bastante obsoleta. No, y hoy día creo que la Reina Valera del 60, claro, se da mucho para estudio también, porque claro, existen las Biblias de estudio y acá en el programa tenemos una que es muy linda, que la regalaron hace muy poquito a nuestros amigos de Access Chile, que es una librería, y ellos nos regalaron hace poquito esa, pero creo que la nueva traducción viviente, la NBI, la TLA, etcétera, creo que son pero traducciones que han llegado pero como una bendición a nuestras vidas, porque pasa muchas veces de que toda la línea de la Reina Valera es muy, pero muy de vosotros y utiliza conceptos que uno dice, ay, no sé qué quiere decir o no entiendo bien. Lo otro que, bueno, yo en mi iglesia estamos estudiando las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, y él utiliza varios recursos metafóricos para referirse a los creyentes donde él fundó iglesia, donde estuvo. Entonces Pablo utiliza un lenguaje muy irónico a veces, él se pregunta cosas y después luego se contesta, y él utiliza, la Reina Valera pone conceptos como muy alejados de nosotros, que no entendemos la forma sarcástica, Sí. o de todas las formas que él habla. Entonces la verdad que las nuevas traducciones
actuales y modernas facilitan mucho la comprensión del lenguaje. Sí, no me gusta cuando las satanizan. Hay personas que las satanizan y no hay que satanizarlas. Es una nueva forma de poder entender la palabra. Es una ayuda. Porque al fin y al cabo, Pablo siempre, para mí, fue el mejor relacionador público de la vida, porque él a los hebreos les hablaba hebreo, a los judíos les hablaba judío, y para que entendieran. Y Jesús hablaba a través de metáforas. Parábolas. Parábolas, siempre confundo la palabra. Parábolas. Entonces, no hay que satanizar eso. Es que ahí está el tema, ahí está el desafío en el fondo de que en el fondo la neurona del cerebro no queda como en pausa, ni a pesar de que eran unos gigantes, unos colosos muy inspirados, pero siguen habiendo hombres muy capacitados, como tú decías, hoy que explicas bien. Bueno, hay otros que también han hecho el trabajo de explicar bien y de entregarte herramientas, entonces hay que recoger como en el fondo, y de hecho, ¿por qué tenemos este mes de la Biblia? Porque alguien dijo, esto yo tengo que acercar este texto a las personas. O sea, si yo creo que la Biblia es inspirada y que hay gente que se está básicamente poniendo en peligro su vida, entonces tengo que acercarlo. Y para el idioma de esa época, para las personas de esa época, ese era el lenguaje que entendían, esa era la forma de escribir que se usaban, pero que claramente ha cambiado. Qué hermoso. Profe, le agradecemos su tiempo de análisis, de comentar por qué estamos celebrando el mes de la Biblia, analizar también su historia y la actualidad de ella. Sí, muchas gracias, profesora Jimena. Fue un gusto haberla conocido. Esperamos algún día poder tenerla acá en el estudio. Damos gracias también a su tiempo y que, bueno, obviamente que Dios siga bendiciéndola y llenándola de sabiduría. Y gracias también para explicar con detalle la palabra. Gracias, chiquillos, que tengan un lindo día y un muy buen programa.